Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global en español. Le habla José Luis Rivera, líder de este capítulo. En la tarde de hoy, antes de comenzar con la charla que nos va a estar dando Michelle, quisiera dar unos pequeños anuncios como parte de las actividades que estamos desarrollando en el capítulo. La próxima semana estaré yo dictando el tema dominando las funciones de ventana, Window Function, en T-SQL, TSQL. La semana de arriba, el 26 de noviembre, tendremos a Kenneth Ureña en el tema configurando Transactional Replication para reporteo de forma segura. Y en la primera semana de diciembre, el 3 y el 4 de diciembre, los invitamos a que formen parte del evento del 24 horas de paz en español. Este va a ser un evento de 2 días, 3 y 4 de diciembre, en el cual vamos a tener 12 charlas cada día, desde las 8 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 8 de la noche, en ambos días. Y tenemos ahí charlas muy diversas de diferentes temas, y les invitamos a que pasen por la página de Paz en sqlpaz.org para más detalles sobre el evento y para que se puedan registrar al mismo. Sin más preámbulos, los dejo con Michelle, que nos va a estar hablando sobre alta disponibilidad y recuperación de desastres. Michelle. Okay, buenos a todos. Como José ha mencionado, mi nombre es Michelle Goodside y voy a hablar de las opciones de alta disponibilidad y recuperación de desastres en SQL Server. Es un poco difícil de cubrir este tema en 30 minutos, 30 o 40 minutos, y por eso no voy a tener tiempo para demostrar. Entonces, voy a presentar las opciones. Y si ustedes quieren otras presentaciones más específicas sobre específicos temas, las podemos hacer también. Entonces, un poquito sobre mí. Yo soy de Israel y por lo tanto mi lengua materna no es español. Yo he vivido en Costa Rica por 3 años de niña y ahí aprendí el idioma. Así me veo yo cuando estoy relajada y no tengo que hablar por primera vez profesionalmente en español. Ahorita yo vivo en Montreal, Canadá, y yo presento mucho en inglés. También estoy aprendiendo el francés y espero también poder presentar en francés. Profesionalmente he sido involucrada en IT por 26 años y exclusivamente con SQL Server durante los últimos 16 años. En los últimos 6 años y medio estoy trabajando en una compañía llamada Pythian, que ofrece 24/7 servicios de soporte remoto de base de datos, Oracle, SQL Server y MySQL. Somos un grupo de DBAs expertos y estamos alocados alrededor del mundo. También tenemos mucha gente de América Latina. Entonces les voy a contar mi cuento. Yo tengo una amiga llamada Liz, que es una directora y profesora de colegio. Hace como un año, ella ha comprado una computadora y una aplicación llamada ColeDoku para que pueda guardar y reusar sus documentos. Yo le ayudé a configurar el sistema y descubrí que la base de datos está guardada en SQL Server. Sabía que yo trabajo en computación, me empezó a usar como su consejera. Yo le he hablado de los backups del sistema, pero ella había decidido cortar los gastos y no hacerse cargo de eso. Yo le expliqué
las consecuencias de eso, pero no me quería escuchar. Y como esperado, unas semanas después me llama Liz histérica, porque ha perdido un documento importante. Entonces yo me conecté a su sistema y tampoco pude encontrar el documento. Entonces ya se convenció la señora que los backups son importantes y pidió mi ayuda. Yo lo que hice fue recomendarle comprar un disco externo para los backups y le pregunté si va a poder entrar los datos de nuevo si pierde como 15 o 30 minutos de trabajo. Ella me dijo que sí y yo le configuré un full backup cada noche y un log backup cada 15 minutos. Todos los archivos de los backups los guardé directamente sobre el disco externo que compró. Y una cosa es que si ella hubiera pedido por menos de 10 minutos perdidos, la solución le habrá costado mucho más. Yo le expliqué eso. Y ahora, en caso de desastre, si algo pasa a la base de datos, voy a tener que instalar el SQL Server y restaurar la base de datos completamente de los backups. Unas semanas después, ella me llama y otra vez histérica y me dice que recibe un error, que no hay suficiente espacio sobre el disco externo. Y entonces, hablamos de las opciones de backup y de cuánto tiempo atrás debemos guardar la historia de los documentos. Finalmente le configuré un full backup cada fin de semana. Luego, para ahorrar espacio, le ofrecí un differential backup cada día. Y el differential backup solo guarda las diferencias desde el último full backup. Y los log backups cada 15 minutos. Nosotros calculamos que puede guardar como un mes de backups y estaba contenta con eso. También le dije que si necesita más espacio puede comprar otro disco externo para archivar los archivos más viejos. También hay otras opciones de backup como File Group Backups, pero ella no necesitaba eso, la base de datos no era muy grande. Entonces lo que ven aquí es, tenemos que planear cómo hacer los backups y cómo los vamos a restaurar en caso de desastre. De nuevo. En las dos computadoras idénticamente, con la aplicación y la base de datos. Para que la segunda base de datos sea idéntica a la primera, le configuré el mecanismo log shipping, que es el log backup de la base de datos primaria y restauración frecuente de esos backups en la instancia secundaria de SQL Server. Yo tenía que cambiar el plano de mantenimiento existente de backups que le configuré anteriormente, porque quería que los log backups solamente se tomaran por el mecanismo de log shipping. Si tengo configurado el log shipping y en paralelo también tomo log backups desde otro job o maintenance plan, la restauración de los log backups no va a completar con éxito porque los backups no serán seguidos. Para el log shipping he decidido usar el disco externo para tener dos niveles de backups, la base de datos secundaria y los archivos de backup sobre el disco externo.
en este escenario quise configurar el log shipping en no recovery. Por eso tenemos esa imagen de alguien dormido, porque el laptop y la base de datos no están usados. Solamente están ahí por recovery. Y la segunda instancia nada más está esperando a que pase algo y se va a usar. Quiero hablar de 3 ventajas aquí. La primera es que tenemos la oportunidad de chequear log backups a través de la restauración de los logs. Generalmente tomamos backups y no los chequeamos, Entonces, esa es una buena oportunidad de hacer eso. La segunda ventaja es que si un usuario modifica datos accidentalmente, tenemos la base de datos secundaria para potencialmente recuperar los datos antes de la modificación errónea. Y la tercera es que la base de datos completa es dada, incluyendo cambio de estructura de objetos y programas como Store Procedures. ¿Y qué va a pasar si necesito conmutar por error o ejecutar un failover? Voy a tener que restaurar los últimos log backups, el último con recovery, para recuperar la base de datos secundaria y dejarla en estado online. El failover será manual y la aplicación va a tener que conectar al nombre de la instancia secundaria que ahora se convirtió en primaria. Y no puedo descansar. Me llama Liz unos días después que me dice que su nueva secretaria, Silvia, necesita usar el segundo laptop, pero solamente para ver los documentos, no necesita modificarlos. Eso no es complicado. Puedo configurar el log shipping existente con read-only. Por eso ven las imágenes sonriendo. Liz estaba contenta con que Silvia recibirá las modificaciones como 15 minutos después de que ocurran. Entonces tenemos el backup y el log shipping como read-only. Yo ya creí que pude descansar, pero no. Una semana después me llama Liz otra vez y me dice que tiene una nueva asistente llamada Ana. Y Ana necesita poder analizar algunos datos con Excel y no necesita la base de datos entera. Y Liz no quería que Ana recibiera la base de datos entera. Entonces, Ana recibió un laptop con Office y le configuré otra base de datos sobre la instancia de SQL Server en el laptop de Silvia para cortar los costos. No queríamos comprar otra instancia de SQL Server. Entonces, estaba usando replicación transactiva para replicar solamente los datos que necesitaba y rápidamente. O sea, no tenía que esperar 15 minutos porque los cambios se replicaban casi inmediatamente. En el Excel configuramos que Ana no pudiera cambiar los datos en la base de datos, nada más verlos. Una nota es que las tablas que se replican así necesitan una clave primaria o primary key y los filtros pueden ser por específicas tablas, específicas columnas y hasta específicas líneas. O sea que podemos incluir un where clause en la replicación por la tabla y decir cuáles columnas se replican y cuáles líneas. Eso es por seguridad de los datos, si necesitamos. Y entonces ahora tenemos un sistema con backup, con log shipping para Silvia y con replicación parcial para Ana.
Unos meses después, bueno, pude descansar unos meses, pero unos meses después me llama Liz y me informa que los profesores también van a necesitar usar esa misma aplicación, pero ver todos los datos. Y necesitan ver los datos centralmente porque todos van a ver los mismos datos. Aparentemente la nueva versión de ColeDoku, ahí se puede manejar los permisos sobre los datos y no es necesario dar permisos en la base de datos o replicar solamente una parte de los datos. Entonces, está bien. Entonces, eso sí nos trae a una arquitectura diferente donde necesitamos una base de datos central. En este caso, por el usuario paralelo, tendremos que asegurar que la base de datos puede manejar transacciones paralelas sin problema. Performance tuning o sintonización de la base de datos también se considera un proceso de alta disponibilidad porque los datos serán más disponibles. Y estoy hablando de los mejores índices, performance tuning y todo lo que podemos hacer para que los usuarios puedan trabajar en paralelo. Y todavía necesitamos ver los backups y la opción de recuperación de desastres como log shipping. Entonces ahora tenemos una base de datos central y tenemos backups y tenemos el log shipping. Hasta ahora hablamos de alta disponibilidad y recuperación de desastres de las bases de datos solamente. Pero también tenemos los objetos del nivel del servidor. Esto es para decir que si tenemos muchas o varias bases de datos, también todavía necesitamos el backup y el log shipping. Entonces, de los objetos de nivel del servidor, también necesitamos trasladar esos objetos porque hasta ahora estábamos hablando del nivel de la base de datos. Entonces tenemos que planear cómo copiar esos objetos también. Hay varios métodos de cómo hacerlo. Por ejemplo, SSIS packages o paquetes de SSIS y scriptos de TSQL para copiar esos objetos. Pero no tenemos que olvidar esos objetos porque si hay un desastre necesitamos los logins, los jobs y todo lo demás en la nueva instancia. Mientras tanto, ha crecido el colegio y los requisitos de IT. Entonces, Liz ha construido un nuevo departamento de IT y ahora tenemos nuevas proceduras para mantener las versiones de Windows y SQL Server. Entonces, el jefe de departamento ha recomendado crear un cluster para que pueda hacer failover a la instancia para que pueda mantener el software y hacer upgrade. Entonces Liz, cuando le expliqué qué significaba, con la mano temblando por el costo, ha comprado un disco SAN o Storage Area Network para configurar el clúster porque es un poco costoso. El clúster necesita un storage compartido y el SAN permite eso. Y yo le configuré una instancia clustered de SQL Server. También le expliqué la arquitectura de clúster y el facto que en el futuro ella podrá agregar servidores al clúster y una instancia podrá ejecutar un failover a varios servidores, uno a la vez, si es necesario. Y también por performance. También le expliqué que ella va a poder instalar más de una instancia en el clúster para usar todos los nodos.
Entonces va a poder tener, por ejemplo, 2 nodos y una instancia instalada en cada uno. Y en caso de emergencia, puede hacer failover a una instancia al otro nodo. También le expliqué cómo funciona el GeoCluster, que ella puede tener un nodo de cluster en un lugar y el otro nodo en otro lugar en caso algo sucede en el cuarto donde están las computadoras. También puede ser en otra escuela. Cuando un failover ocurre, las aplicaciones que conectan al nombre virtual de la instancia van a conectar a la instancia sin importar en qué nodo reside, porque es transparente. Entonces, durante el failover, el servicio de SQL Server inicializa en el otro nodo. Entonces, es muy rápido. Pero en este caso, no hay base de datos por leer, ¿ok? En el segundo servidor, porque es solamente una instalación de la instancia. Así que todavía se necesitan los backups y la opción de recuperación de desastres como el log shipping. Podemos hacer log shipping a una instancia regular o a una instancia que reside en un clúster también. Yo no puedo descansar. Entonces, he realizado que mi amiguita se ha convertido en una consentida cuando me llamó y me dijo que la nueva necesidad es no perder ni una gotita de información si algo le pasa a la primaria instancia. Y entonces le hablé de 2 opciones y subopciones, cómo hacer eso, y una es más barata que la otra. Ella tenía que decidir qué quiere. Quiere más disponibilidad y recuperación de desastres o más costo. Entonces la primera opción es la Database Mirroring, que es un mecanismo donde tenemos una base de datos primaria y una secundaria y se repliquen los cambios de datos que ocurren en la primera. Puede ser en real time, inmediatamente, o cerca de real time. La base de datos secundaria puede estar en cualquier servidor y no tiene que pertenecer al mismo domain que la primaria. Es un poquito más difícil de configurar eso, pero es posible. Tenemos 3 tipos de mirroring. Tenemos el mirroring sincronizado, donde los cambios son aprobados en la base primaria solamente después de ser replicados a la base secundaria, lo que llamamos two-phase commit. En esta opción, el rendimiento o performance va a ser afectado porque para cada transacción hay que esperar que los cambios se trasladen a la segunda base. Pero en caso de desastre no vamos a perder ningún cambio. Y eso es lo que quería Silvia. Liz. El segundo tipo de mirroring es el no sincronizado, donde los cambios se trasladan aparte de la transacción que ocurre en la base primaria, pero rápidamente. Con esta opción, el rendimiento casi no se afecta, pero en caso de desastre, podemos perder los datos de los últimos segundos o minutos. Eso depende del número de transacciones y la capacidad de la red del network. Esta opción no está disponible en la edición estándar. Y la tercera opción es el mirroring sincronizado con testigo. En esta opción tenemos el failover automático en caso de desastre, ¿ok? Sin testigo podemos iniciar un failover manualmente. El testigo puede ser de cualquier edición de SQL Server, entonces no tienen que costar porque puede ser Express Edition, que es gratis. La opción de testigo existe también solamente en la edición Enterprise de SQL Server.
Si queremos cortar los costos, podemos configurar el Database Mirroring sincronizado sin testigo con la edición estándar, pero vamos probablemente a pagar con performance. En esta arquitectura, la base de datos secundaria no puede ser usada para leer los datos. Se puede configurar Database Snapshot sobre la base de datos secundaria. El snapshot es como una foto de la base de datos tomada en el tiempo específico y los cambios no se propagan al snapshot, como una foto exactamente. Database Snapshot es una buena opción para leer datos no en real time. Con el Database Mirroring, aplicaciones modernas como .NET pueden hacer referencia a la base primaria y a la secundaria. Entonces, en el connection string van a mencionar la primaria y la secundaria como secundaria. Y cuando ocurre failover, las aplicaciones se van a conectar automáticamente a la base activa. Van a intentar conectarse a la primaria y si no pueden, van a tratar de conectarse a la secundaria. El problema en esta opción es que va a ser eliminada en las futuras versiones de SQL Server, pero la podemos usar mientras tanto. La segunda opción de no perder información es la Always On Availability Groups. Esto es una mezcla entre el cluster y el Database Mirroring. En esta opción configuramos un grupo de base de datos que van a hacer un failover juntas. El failover puede ser configurado con 1 a 4 diferentes instancias de SQL Server. Eso es en SQL Server 2012 y hasta 8 en 2014. Aquí no se necesita un disco compartido porque las instancias de SQL Server no son recursos del cluster. Las réplicas tienen que pertenecer al mismo domain, algo que no se requiere con load shipping y database mirroring. Las réplicas pueden estar en diferentes subnets. Es un poco difícil de configurar, pero es posible. Las réplicas pueden ser sincronizadas y configuradas para failover automático o manual. Entonces, si son sincronizadas, puede ser automático. Y pueden también ser configuradas como no sincronizadas. Y con esta opción, solamente el failover es manual. Las bases de datos replicadas están en un modo de read-only siempre y se pueden usar. Si no las usamos está bien, pero están en este modo. La sincronización funciona como el Database Mirroring y puede afectar el performance. Tenemos unos beneficios en esta opción. Por ejemplo, se puede configurar una de las réplicas para tomar backups. Log backups también. Eso es posible si la opción Copy Only está usada. Otro beneficio es que si una página está corrupta en la base de datos primaria, la instancia puede recibir a esa página de la base secundaria. Eso es muy bueno, porque es automático. Y finalmente, las operaciones que solamente leen los datos o read-only pueden ser implementadas automáticamente en una de las réplicas. Entonces, si tienen una aplicación que tiene operaciones read-only y write, escriben la data, modifican la data, podemos configurar el Always On Availability Groups para que las operaciones de read pueden ser tomadas en una réplica. Y eso lo hacemos a través de un listener. En este caso tenemos que configurar a ese listener y
a la réplica o réplicas que van a participar en esta actividad. Entonces tenemos una réplica primaria que va a ser por las operaciones de read only, y si esa réplica no funciona, podemos configurar otras réplicas que van a hacer lo mismo. Entonces, hasta ahora he hablado de unas opciones de las opciones primarias de alta disponibilidad y de recuperación de desastres en SQL Server. Pero hay otras soluciones que son menos usadas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Windows Azure, que puede ser usado como el ambiente secundario de una de las opciones. Puede ser también el ambiente primario. Pero si hablamos de alta disponibilidad y desastre y recuperación de desastres, podemos usar Azure por eso. Si, por ejemplo, si no queremos comprar un Windows Azure que tiene muchos resources. Tenemos la otra opción es el Peer-to-Peer Replication, que es una arquitectura de replicar los datos a varios servidores, donde cada servidor puede usarse como la base de datos primaria y también la secundaria. De esta manera, si un servidor no funciona, los otros servidores pueden servir los requisitos en su lugar. El Database Snapshot, que ya expliqué anteriormente, es una foto de la database a la hora de tomar, y cómo funciona es que los cambios van a ser guardados en el snapshot, solamente los cambios. Entonces el snapshot no cambia y lee los datos de la base primaria sin los cambios. El Change Data Capture o CDC es un mecanismo que se puede configurar para atrapar los cambios de los datos, y luego podemos usar a ese mecanismo para propagar los cambios. Y Microsoft tiene detalladas instrucciones cómo hacer eso, pero esto requiere desarrollar mucho código y también mucha configuración. Tenemos los paquetes de SSIS, con los cuales también podemos desarrollar transferencia de cambio de datos de un ambiente a otro. Y tenemos el T-SQL Scripts, y probablemente podemos encontrar otras opciones. Hay otras soluciones que no son SQL Server. Por ejemplo, la replicación de máquinas virtuales como VMware y Hyper-V. Tenemos el Storage Replication, que es la replicación sobre el hardware del storage. Tenemos aplicaciones de tercer partido que hacen replicación. Y otras claves, no solamente Azure, otras claves, las públicas y las privadas, que pueden ser parte de esta solución, y más. Pero eso es fuera de sujeto, yo no soy experta en esas. Entonces, eso solamente estoy hablando de las opciones en SQL Server. Y aquí tengo una tabla que indica cuáles opciones pueden ser usadas con cuáles otras opciones. Vamos a ver, por ejemplo, estoy buscando cómo usar el cluster y database mirroring. ¿Puedo usarlas juntas? Sí. Log shipping y replication. Vamos a ver, log shipping, replication. Sí. Y pueden ustedes notar que no hay muchas opciones que no se pueden usar junto con otras. La mayoría sí se pueden. Vamos a hablar de ventajas y desventajas de las soluciones. Es mucho y voy a hablar rápido.
Entonces el clúster, las desventajas son que esta solución es más costosa que el standalone, que un servidor. Lo máximo son solamente 2 nodos con edición estándar y la edición Enterprise es más costosa. No existe una segunda base de datos para reportajes y es opción de alta disponibilidad y no de recuperación de desastres porque no tenemos la segunda base. Si el disco compartido está corrupto, el clúster no sirve. Y las ventajas aquí son que es simple de manejar. También el failover automático es de la instancia entera. No tenemos que replicar bases de datos o bases de sistema o objetos a nivel de la instancia. El failover es rápido, unos segundos hasta unos minutos, porque el service de SQL Server se reinicia sobre el segundo nodo. La replicación, vamos a ver, las desventajas son que no hay failover automático. Las tablas, y esa es una gran desventaja, las tablas necesitan clave primaria o primary key para ser replicadas. Y, por ejemplo, si tienen base de datos sin claves o no todas las tablas tienen claves, eso es un problema porque no se puede usar la replicación como recuperación, como opción de recuperación de desastres. La replicación es más difícil de manejar y de arreglar. Si tienen un problema, es más difícil de arreglar. Y no les hablé de las opciones de la replicación. Tenemos 3 opciones de replicación, que es la transactiva, que se usa lo más. Tenemos el snapshot, que nada más te copia la base de datos. Y también tenemos el merge replication, que permite cambiar los datos en la base de datos primaria y secundaria. Y podemos hacerse cargo de los conflictos, si hay. Ok, y otra desventaja es que la replicación de los datos ocurre después de que la transacción ya termina y por eso podemos perder datos con un failover, como unos segundos o unos minutos, depende de la red y de del número de transacciones y de otros aspectos como dónde está la base de datos del distribution. Aquí la tabla se replica, no la entera base de datos. Entonces, si queremos replicar la base de datos entera, tenemos que replicar todas las tablas y tienen que tener primary key. Base de datos de sistema no se pueden replicar, que es una desventaja. Y si la estructura de tablas cambia, es difícil de manejar y a veces la replicación va a resultar en errores, depende del cambio. Eso se hace mejor y mejor con las versiones de SQL Server. Y las ventajas son que es una solución barata. La base de datos secundaria puede ser usada por reportaje en todo tiempo. La estructura de objetos, o sea, tablas, índices, pueden ser diferentes que la primaria. Esa es una gran ventaja porque podemos crear índices diferentes para reportajes. Podemos replicar una parte de la base de datos por tabla y con filtros por columnas o líneas. Esas son también gran ventaja. Si la base de datos es muy grande, no tenemos que replicar todo. El rendimiento generalmente no se afecta mucho y si hay muchas transacciones podemos mover el distribuidor a un servidor separado. Hablemos de log shipping. No hay failover automático.
La pérdida de datos con failover será el tiempo desde el último log backup que se puede restaurar. Entonces van a ser unos minutos, puede ser, depende de cómo configuramos el log shipping, puede ser también unas horas. La base secundaria puede ser usada en read-only entre restauraciones del log. Cuando el log está restaurando, los usadores no pueden ser conectados porque se está restaurando la base de datos. Cuando definimos el log shipping, debemos configurar si queremos que los usadores serán desconectados automáticamente o no. Si no, la restauración puede fallar si alguien está conectado. Aquí tenemos el rendimiento de desastre por la base de datos, no por la instancia entera. Y las bases de datos del sistema no pueden ser configuradas para log shipping. Y se necesita campo por los log backups. ¿Okay? Esta es una gran desventaja, porque si no hay suficiente campo, el mecanismo no va a funcionar y la transacción, la transaction log de la base de datos primaria puede llenarse y crecer hasta que corregimos el problema. Y las ventajas son que esta es la solución más barata y simple, es simple de manejar, funciona con edición estándar de SQL Server. Los log backups pueden ser guardados como parte de la estrategia de backups. No necesitamos otro job o maintenance plan para los log backups. Y el rendimiento de la base de datos no será afectado. Rápido de las ventajas y desventajas de Database Mirroring y Always On. Las desventajas de Database Mirroring: en la edición estándar solamente podemos usar la opción sincronizada y sin testigo. Eso significa que el performance va a ser afectado, probablemente. También la base de datos secundaria no se puede usar directamente porque ni siquiera está en read-only. La única manera de leer los datos en la secundaria es a través de Database Snapshot. Podemos tener solamente una base de datos secundaria por cada base de datos primaria. ¿Okay? Es una desventaja porque no podemos tener más. El rendimiento de desastres con mirroring es por la base de datos, no por la entera instancia, y por lo tanto objetos de la instancia deben ser replicados aparte. La base de datos del sistema no pueden ser replicadas así. Y esta opción será eliminada en futuras versiones. Y las ventajas son que con esta opción, en caso de desastre, no vamos a poder a perder datos o perderemos una pequeña cantidad de datos. Es simple de manejar, simple hacer failover. Es una solución comparablemente barata con la edición estándar. Tenemos failover automático con testigo y por lo tanto muy alta disponibilidad, pero esto solamente en la versión Enterprise, la edición Enterprise. No se necesita disco compartido aquí, no se necesita el SAN y el rendimiento no será casi afectado en la opción no sincronizada. Hablemos del Always On. Entonces las desventajas son que el rendimiento puede ser afectado con la opción sincronizada, como en Database Mirroring, y Read Only, porque transacciones esperan a ser aprobadas en las réplicas secundarias, como Database Mirroring. El failover no ocurre cuando cosas le ocurren a la base de datos solamente, como corrupción, suspensión, o cuando un archivo de la base de datos no se encuentra. Ahí no nos ocurre el failover automático, porque ahora es un grupo de base de datos. Más difícil de manejar por las dependencias en la red Active Directory y DNS. Base de datos del sistema no pueden ser configuradas aquí, como Database Mirroring.
Y las ventajas, aquí el failover automático no necesita testigo y el failover es por el entero grupo de las bases de datos. Así que si tenemos dependencias entre las bases de datos, eso es perfecto. La solución no necesita disco compartido. La opción nos da rendimiento mejorado de reads si usamos este mecanismo. Podemos configurar varias réplicas para failover, no solamente una como en el database mirroring. Podemos tener réplicas sincronizadas y no sincronizadas. Podemos tener réplicas que son read-only y otras que solamente van a estar ahí en caso de desastre. Entonces es muy flexible y podemos configurar hasta 8 réplicas con 2014 y 4 con 2012. Esta opción no existe en las versiones antes de 2012. Entonces, para resumir la estrategia, depende de los requisitos y el ambiente. Tenemos que conocer a todas las opciones y diseñar un sistema que sea el mejor para el específico ambiente. Como pueden ver en mi presentación, el ambiente empezó muy pequeño y crecía y crecía con los nuevos requisitos. Eso es normal y la estrategia puede cambiar con tiempo. Podemos ser muy creativos y generalmente va a ser difícil elegir entre varias opciones válidas y hasta varias opciones que cada una encaja varias opciones. Entonces aquí en este modelo ven que puedo usar varias opciones para diferentes requisitos. Entonces, ¿cómo elegimos las mejores opciones? Es difícil. Vamos a ver qué nos va a guiar. Cuáles cosas nos van a guiar en eso. Entonces, primero que nada, tenemos que decidir la disponibilidad que verdaderamente necesitamos alcanzar. Esta tabla aquí nos enseña el porcentaje de downtime en horas y minutos. Personalmente, yo no conozco muchos clientes que necesitan las dos últimas y yo soporto cientos de instancias. Entonces, en nuestra decisión sobre cuáles opciones son buenas para nosotros, vamos a tomar en cuenta cosas como el tiempo de downtime permitido, que es el RTO, y el tiempo de pérdida de datos, que es el RTO. También la cantidad y tipo de transacciones, el presupuesto o budget, y las cantidades y tipo de reportajes y operaciones read-only que necesitamos. A veces también es importante elegir soluciones que pueden ser soportadas por el grupo técnico existente. Si no, vamos a tener que contratar a alguien que lo haga. Aquí se termina mi presentación y hay muchas cosas que podemos hacer aquí. También de opciones que no son SQL Server. Y eso así depende del ambiente que tienen. Muchas gracias a todos y creo que ahora podemos oír las preguntas. José. Sí, Michelle, ahora mismo no hay ninguna pregunta. Si quieres, vamos a pasar a las próximas láminas en lo que las preguntas entran para dar los mensajes de cierre y entonces proseguimos. ¿Necesitas ver algo aquí o nada más anuncio? ¿Paso a los anuncios? Sí. Okay.
Sí, manténganse conectados con nosotros en nuestras redes sociales, en la página del capítulo. Esta charla, la presentación como el video van a estar publicadas em, en la página de Facebook y también en el canal de YouTube y en el SlideShare, que de ahí pueden descargar la información en cualquier momento. Próxima slide. Esto es un programa de reconocimiento por parte de Paz. Si usted conoce a alguna persona que ha hecho una contribución sobresaliente y desea nominarlo, debe de enviar un correo electrónico a volunteerrecognition@sqlpaz.org y proveer una información básica para que la persona sea reconocido como un voluntario sobresaliente. Próxima slide. De igual manera, manténganse conectados con Paz. Para los que no tienen suscripción con Paz, es totalmente gratuito. Deben de entrar a la página de Paz en sqlpaz.org y llenan una pequeña forma y entonces ya son miembros oficiales de la comunidad y pues pueden tomar ventaja de capítulos virtuales como este, otros capítulos virtuales que existen, capítulos locales en su región y diferentes eventos como el 24 horas de paz en español, el cual mencionábamos en el comienzo, que va a ser el 3 y el 4 de diciembre. Los invitamos todos a que se registren. Ya han entrado algunas preguntas. Bueno, Ramón López te felicita, Michelle, por tu español. Entonces, Gracias. Hay una pregunta de David Alzamendi que nos dice, cuando hago failover de una instancia a otra para que una aplicación que escribe en las mismas no tenga problemas, tiene que estar el servicio de SQL Browser corriendo en ambas instancias. Esta pregunta es por el cluster. No especifica. Pregunta si tiene que estar el browser corriendo en ambos lugares para failover. Yo no lo entendí. ¿Está cortado? ¿Puede decir otra vez, por favor? Él dice que cuando va a hacer failover a la otra instancia, si tiene que estar el SQL Browser, el servicio de SQL Browser corriendo en ambos lugares, en ambas instancias. Ok, entonces no, en un clúster eso no es posible porque el servicio está corriendo solamente en una instancia a la vez. Entonces va a perder las transacciones. Si necesita no perder nada, puede usar el database mirroring o always on, pero durante el failover en database mirroring sincronizado y también durante el always on sincronizado no se va a perder nada, pero las transacciones que no han hecho commit, ahí sí se puede perder los datos. Entonces las transacciones que hicieron commit no se van a perder. Muy bien. Próxima pregunta. Sería de Ángel Palencia, nos dice ¿cuál sería el mejor plan de respaldo? El mejor plan, necesito saber del ambiente. No puedo decir cuál es el mejor plan. El mejor plan es el plan que le da lo que necesita. Entonces, si hay detalles, puedo responder. Ok. Se refería la pregunta de Ángel, él la está aclarando. Y dice, es decir, cuando
¿cuándo poner un full, diferencial o un log? A eso más bien era lo que se refería la pregunta. Full o log. Ok, entonces el log, no, con el log no vamos a perder las transacciones que ocurrieron cuando antes de que el log se tomó. El differential es como full backup, pero solamente los cambios que han ocurrido desde el full. Entonces, si quiere, si necesita hacer un recovery a un punto de tiempo, entonces es el log backup. Si quiere, si solamente necesita hacer recovery hasta el tiempo que se tomó el full backup o el differential backup, entonces differential. Pero para hacer recovery para un punto de tiempo es el log shipping, es el log backup. Ok. Por un... Entonces, Sí. no sé si esa fue la pregunta. Si quieres que se abunde un poco más, por favor. Sí, dijo que sí. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Juan Meshkin y nos dice que no hablaste de costos de las opciones, que si tienes alguna información sobre eso. Bueno, hablé un poquito, nada más tenía 30 a 40 minutos, pero los costos, hablé un poquito del Enterprise, de la edición Enterprise, comparada con la edición Standard, que ese es un costo. Y los costos generalmente son de tener otro servidor. Microsoft ha cambiado la tabla de costos y bueno, lo que hicieron antes es que si la base de datos está ahí solamente por desastres y no está usada, no tienen que pagar por la licencia. Pero hoy día ellos cambiaron eso y ya yo no sé exactamente cuántos son los costos. Entonces, lo que podía decir antes es que si no usan, no tienen que comprar licencia. Pero si usan, hasta si usan por nada más leer los datos, sí necesitan comprar la licencia. Muy bien. No sé si respondí. Sí. Hay mucho detrás de eso. Por ejemplo, el cluster necesita un SAN, entonces el SAN cuesta más. Enterprise Edition cuesta más y ahí están los costos. Sí, también va a depender de la función del SQL. Dependiendo del SQL, es por cal o es por core de CPU. Así que va a variar por muchos factores. Sí, hay muchos factores ahí, entonces es difícil de... Tenemos la última pregunta, que es de Marcelo Rosenblum. Nos dice si el backup incremental siempre tiene que ir junto con un transaction log, se refiere al diferencial. Si un backup diferencial siempre tiene que ir junto a un transaction log, o puedes recuperar una base de datos con tan solo un backup full y un incremental. Bueno, sí, es una buena pregunta. Todas son buenas preguntas. Entonces, sí, no necesita el differential, porque el differential es como el full, nada más los cambios desde el full. Entonces, si no tenemos el differential para hacer recovery, tenemos que hacer restore al full backup y después a los low backups. Si tenemos el differential, hacemos restauración del full backup, el último differential y después todos los lows. Pero no necesitamos el differential porque
siempre podemos restaurar el full y todas las transaction logs que lo siguen. No sé si respondí. Sí, dijo que... Okay. Pues si esto sería todo, vamos a ver si entra alguna otra pregunta rapidito, si no vamos a cerrar. Sí, como les comentaba, tanto los slides van y el video van a estar publicados en la página de Facebook, facebook.com/SpanishPassBC, UC. También están en SlideShare y en YouTube. Ya llegamos a la hora, nos tenemos que despedir. Michelle, muchas gracias, ¿verdad?, por tu tiempo, tu esfuerzo y por estar acá con nosotros este tema. Muchas gracias por la oportunidad. Igualmente. Nada, en la próxima semana tendremos un servidor, estaré presentando un tema sobre Windows Function, y la semana de arriba tenemos a Kenneth Ureña también con un tema parecido sobre el respaldo. Muchas gracias a todos por su audiencia y nos vemos en la próxima.